Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Maker PC. Continuando con el vídeo de privacidad, con el curso de privacidad y el vídeo en el que estamos construyendo un Windows con una instalación de Windows limpia, totalmente orientada a privacidad con todas las herramientas y dejarlo preparado para tener la máxima privacidad, teniendo en cuenta que existen distribuciones de Linux orientadas a la privacidad como puede ser Tails o otras. Vamos a seguir con el curso de privacidad en Windows. Ya teníamos instalado KeePass, que es un gestor de contraseñas, lo hemos visto en el capítulo anterior, y hoy nos vamos a centrar en WPD. WPD es una aplicación que nos sirve para quitar la privacidad en Windows, quitar las actualizaciones y optimizar Windows para que sea lo más privado posible. Así que vamos a ver en qué consiste esto de quitar la telemetría y cómo podemos poner a funcionar el WPD. Sin más, después de la intro, comenzamos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser dirigirnos a nuestro navegador preferido. Ponemos WPD. Vamos a ver. Y aquí en esta segunda opción, como siempre, os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo o en los mensajes. Fijaros aquí. Vamos a este segundo, WPD Privacy. Y, pues bueno, vamos a ver en qué consiste. Bueno, pues una pequeña pero potente herramienta que a través de una app de Windows podemos configurar los ajustes de privacidad. Bien, aquí nos viene un poquito explicado. Si nos vamos a ver los cambios que ha realizado, pues podemos ver que soporta Windows 11 con nuevas configuraciones de privacidad. Bueno, y hay un montón de cosillas por aquí nuevas, ¿vale? Le echáis un vistazo a la página y vamos a proceder a descargarlo. Vale, aquí nos da el código para que sepamos que es una descarga legítima, que no está descargado de otro sitio. No vamos ni a comprobarlo porque... Vamos a ver. Lo descomprimimos aquí y lo ejecutamos. Ejecutamos como administrador. Le damos permiso de administrador y se nos ejecuta la aplicación que es portable. Fijaros que tengo el antivirus abierto, no me ha detectado ningún... Bueno, aquí vamos a ver, vamos a cambiar el lenguaje, vamos a ponerlo en español. A ver. Bien, cuando vamos aquí a la configuración y lo cambiamos el lenguaje español, cerramos el programa, lo volvemos a abrir y ya estaría correcto. Vamos a cerrarlo, voy a explicaros cómo va. Recordad de ejecutarlo como administrador siempre. Bueno, lo cerraríais y sale ya en español, ¿vale? Bien. Fijaros aquí, en telemetría tenemos para desactivar 53 opciones. Vamos a desactivarlo, lo primero. Vamos a dejar que haga todo el trabajo.
os recomiendo, siempre que instaléis, tenéis que poner un antivirus, ¿vale? Yo en mi caso tengo Avast, poner primero un antivirus porque nos va a quitar el Windows Defender. Y la telemetría de IPs la vamos a bloquear. Bien, si vamos aquí a la pestaña de privacidad, fijaros, aquí tenemos un montón de opciones. Programa para mejorar la experiencia de Messenger, tal, pam, pam, todo esto está desactivado, ¿vale? Y lo vamos a dejar desactivado, porque ya lo hemos desactivado del otro sitio, ¿vale? Correcto. Bloqueadores, pues fijaros, ya tenemos la telemetría totalmente activada. Aquí bloquea aplicaciones de terceros como Keep, todo eso, vamos a activarla, vamos a bloquear también el update. Y aquí en aplicaciones podemos desinstalar, por ejemplo, lo que queramos, ¿vale? Si queremos desinstalar, por ejemplo, esta, la deshabilitamos, esta la deshabilitamos, esta la deshabilitamos, y así con todo lo que queráis que... Pues esta la deshabilitamos, esta la... Podemos deshabilitar, pues fijaros, todo, Copilot, todo esto, Ace, ¿vale? La deshabilitamos, ¿vale? Y ya tendríamos pues nuestro Windows un poquito más protegido. Seguiremos haciendo vídeos para dejar el Windows totalmente privado y una instalación totalmente limpia, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, suscribiros, darle a la campanita.